Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Instituciones de Derecho Privado 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. En este video vamos a tratar la consecuencia de cuando se actúa sin tener un poder, ya que básicamente es la ineficacia, ¿no? Y como les dije, cuando hablamos de la ineficacia, tenemos que determinar un negocio jurídico es ineficaz frente a quién, ¿no? Tenemos que determinar quién es la persona que puede hacer declarar ese negocio jurídico ineficaz frente a sí, ¿ya? Y en este caso es el representado, un negocio jurídico que ha sido celebrado por un representante que no tiene poderes, ¿ya? Ese negocio jurídico es ineficaz, no se puede oponer al representado, ¿ya? Veamos cómo funciona eso es de lo que vamos a hablar hoy día. Este es el esquema bajo el cual entendimos el tema del poder en los videos anteriores, ¿ya? Tenemos un representado, un representante y un tercero, ¿ya? Y ahí viene lo que regula el artículo 161 del Código Civil, que básicamente lo que dice es que cuando este representante actuó sin poderes, ¿ya? Este negocio jurídico, que en la normalidad de los casos de representación tendría efectos directos en la esfera patrimonial y personal del representado, ¿ya? No tiene tales efectos. Ese negocio jurídico es ineficaz, inoponible frente al representado, ¿ya? ¿Cuáles son esas situaciones? Digamos, el Código Civil las divide en tres situaciones, ¿ya? Uno es el hecho de que este señor, este representante, tuviera poderes, pero los ha excedido, digamos, cuantitativamente, ¿ya? ¿Cómo sería la situación? Que el representado, digamos, le dio poderes al representante para disponer, por ejemplo, de una determinada área de terreno de un lote matriz, ¿ya? Si es que este señor, al momento de hacer una transferencia, transfirió más área de la que se le había permitido, ¿no? Ese sería, digamos, un exceso en las facultades, ¿no? Esa sería una situación de exceso en las facultades, ¿no? Esa disposición de un área mayor a la que se le había permitido, ¿no? Sería un ejemplo de ineficacia, ¿ya? Un negocio jurídico que sería ineficaz frente al representado, ¿ya? ¿Tenía poderes? Sí, tenía poderes. ¿Tenía poderes para disponer? Seguro que sí, habría una escritura pública, se habría puesto esto de manera indubitable y demás, ¿ya? Pero aun cuando tenía poderes y tenía poderes por escritura pública, esos determinaban que pueda vender una extensión de 2 hectáreas, ¿no? Y vendió 5 hectáreas de un lote matriz, ¿ya? Ese sería un exceso en las facultades, ¿no? Y como consecuencia vendría la ineficacia del acto jurídico, del negocio jurídico, ¿ya? Un segundo supuesto del cual habla el Código Civil es de la violación de las facultades, que básicamente se refiere a cuando se ha infringido más bien sustancialmente, cualitativamente, las facultades que se le habían otorgado al representante, ¿ya? Un ejemplo que puede hacerlo sencillo es el siguiente. Imagínense que el representado le había dado poderes al representante para que alquile su propiedad, para que den en arrendamiento su propiedad, un inmueble, ¿no? Frente a un tercero que en ese caso pasaría a ser el arrendatario, ¿ya? Sin embargo, el representante lo que ha firmado no es un contrato de arrendamiento, sino un contrato de usufructo, ¿ya? Puede que haya pactado una renta igual, ¿no? La misma renta mensual de, qué sé yo, $1000 mensuales, ¿ya? Lo ha pactado por un tiempo igual al que hubiera sido un arrendamiento, ¿no? 10 años también, ¿ya? Sin embargo, está haciendo un acto, un negocio jurídico que sustancialmente, cualitativamente es distinto a un arrendamiento, que es un contrato de usufructo, que tiene ciertas características esenciales que son distintas a las de un contrato de arrendamiento, ¿no? Entre ellas es un contrato que genera efectos reales, ¿ya? Entonces, ese sería un ejemplo de violación de las facultades que se le había otorgado al representante, ya no en una cuestión de montos o una cuestión cuantitativa, sino más bien en una cuestión cualitativa, ¿ya? Segundo supuesto. Y tercer supuesto de ineficacia, ¿no? De las actuaciones de un representante es cuando un representante simplemente actúa sin tener un poder, ¿ya? Bien porque nunca tuvo un poder, ¿no? O bien porque el poder que tenía ya venció en su plazo, ¿no? Se le había otorgado un poder de representación con un plazo determinado y este ya venció, ¿ya? Este que es el ejemplo más típico de lo que se llama en el latinismo el falsus procuratur, ¿no? La actuación de un representante falso, ¿no? Un representante que no tiene los poderes, ¿ya? También tiene como consecuencia
la ineficacia de eso que haya hecho ese representante frente al representado. Entonces, esas son las tres situaciones que regula el Código Civil. Una violación cuantitativa al poder, una violación cualitativa al poder, ¿no? Y una actuación simplemente sin poder. Esas tres situaciones lo que acarrean es la ineficacia de ese negocio jurídico celebrado por el representante que no tiene los poderes para hacer ese acto, ¿ya? La ineficacia de eso frente al representado. El representado puede desconocer ese acto y, por ejemplo, si es que el acto consistió en la disposición de sus bienes, ya esa disposición de sus bienes no se puede oponer al representado, el representado se mantiene todavía con la titularidad de ese bien que se encontraba en su patrimonio, ¿ya? Sin embargo, como ustedes imaginarán, imagínense el caso que les puse de alguien celebró un contrato de usufructo cuando se le había permitido solamente celebrar un contrato de arrendamiento y para eso se le había dado los poderes, ¿ya? ¿Qué pasa si en ese caso resulta que con eso no tenía problemas el representado, que le parecía que aun cuando en esencia había violado el poder que se le había otorgado al representante, el representante del negocio que ha celebrado es un negocio que le conviene, ¿no? Y ya para no estar buscando a otro arrendatario, porque este contrato le otorga los mismos beneficios que el arrendamiento, está de acuerdo con esto. ¿Puede de algún modo solucionar esta situación el representado, ¿no? Y el Código Civil en el artículo 162 dice que sí, puede solucionar esto. Esto va a ser parte de lo que luego vamos a hablar más en detalle respecto del tema de remedios y patologías del negocio jurídico, ¿ya? Pero en particular acá aplica lo que se llama la institución de la ratificación, que es básicamente que si ha habido una actuación sin el poder necesario de parte de un representante, porque se excedió, porque violó sustancialmente o porque no tenía poderes, pero el representado ve eso y determina que es un negocio que le conviene, puede hacer la ratificación, que es básicamente convalidar el acto que hizo el representante y dar plenos efectos a ese negocio jurídico que se había representado y que lo va a vincular, ¿ya? Eso es lo que uno puede hacer como representado si es que juzga que ese negocio jurídico sí le conviene, ¿ya? Regula el Código Civil además que mientras que no se haga esa ratificación, las dos partes, el representante que no tenía los poderes suficientes y el tercero, podrían dejar sin efectos ese negocio jurídico antes de que se produzca esa ratificación, si es que así lo estiman conveniente. Para ponerles un ejemplo de esto, vamos a utilizar un caso algo similar a uno de los grupos de este ciclo tiene para su infografía, ¿ya? Que es el caso de la representación conjunta, ¿ya? La representación conjunta básicamente implica que una persona, así como quizás varias personas podrían darle poderes de manera conjunta a un solo representante, también es posible que una persona nombre como sus representantes a varias personas, a varios representantes, ¿ya? Y eso es una cosa que está en el caso de una de las infografías y que es por lo general algo muy común en la práctica corporativa, ¿ya? En muchos casos, eso se traduce en esquemas de poderes o en estructuras de poderes como el que aparece acá. Apoderados clase A. Los apoderados clase A, por el mérito de su nombramiento, gozarán de las facultades de los literales D, E, F, etc., ¿ya? Así como de las facultades de los otros literales y del artículo tal, conjuntamente con el gerente general. Y en el caso de los apoderados clase C, estos pueden hacer las facultades, y ahí viene una diferencia, ya solamente por las facultades que se encuentran en los literales G, H, I y J, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Que cuando hay una entidad que tiene cierta complejidad en sus funcionarios, ¿no? Por ejemplo, un banco. Un banco, para hacer actos muy grandes, como por ejemplo el hacer un acto de reorganización empresarial, por ejemplo, va a poner a determinados representantes que tienen unas facultades más fuertes, ¿ya? Pero cuando va a hacer actos un poco menos fuertes, como por ejemplo la celebración de un contrato de crédito a favor de una persona natural, ahí solamente va a requerir de las facultades de alguien que tiene unas facultades un poco más bajas, ¿ya? Y para cuando necesita hacer actos, digamos, ya cotidianos, como por ejemplo las actividades que hace en su diario, quizás haya representantes que tengan una calidad menor, ¿no? Eso usualmente las empresas o las entidades grandes lo estructuran en un esquema de poderes, que va a tener algo parecido a esto. Va a listar en determinados literales, en unos artículos, cuáles son las facultades enteras que van a existir, ¿no? En los literales que aparecen ahí,
y luego va a nombrar apoderados de distintas clases, apoderados clase A, apoderados clase B, apoderados clase C y quizás más, ¿ya? Y estos van a poder hacer las facultades determinadas según lo que se ha determinado para cada tipo de apoderado, ¿ya? Esa es la forma en que se estructuran muchas veces los esquemas de poderes de entidades, ¿no? Y en muchos casos, como ven por acá en el caso de los apoderados clase A y clase B, esas facultades se exige que las ejerzan conjuntamente con el gerente general. Las facultades de los literales B, C y D se tendrán que cumplir conjuntamente con el gerente general. Es decir, no nombro mi representante para esos puntos en específico solamente a una persona, sino a una persona que tiene que actuar de manera conjunta con alguien más, que en este caso es el gerente general, ¿ya? Eso es un caso de representación conjunta que va a generar lo siguiente, que si es que sucede, y eso es parte de lo que hay un caso de la infografía que en su momento nos lo presentará el grupo que está encargado de eso, si sucede que el representante ejerce las facultades B, C o D y no lo hace en conjunto con el gerente general, ese será un caso de ineficacia, porque están ejerciendo un poder que en realidad no tienen, ¿no? Para ejercer ese poder necesariamente deberían actuar de manera conjunta con esta otra persona. No hacer eso resulta en una actuación ineficaz, ¿no? Que no podría oponerse al representado, ¿no? No podría tener efectos frente al representado. Ese es un ejemplo de lo que hace un momento mencionaba, de una situación donde se produce la ineficacia del negocio jurídico, ¿ya? Ahora, eso no obsta a que si es que resulta que esto es beneficioso a la entidad, a la persona jurídica, a través de su junta de accionistas o a través de los representantes de mayor nivel, puedan ratificar esa situación o el gerente general pueda participar después y decir, esto está bien, entonces ratifico, convalido esa situación. Ya, eso se puede, eso sería un ejemplo de ratificación. Como este tipo de situaciones son parte de un análisis un poco más complicado, un poco más complejo, se utiliza mucho en la práctica algo de lo que en los videos pasados les mencioné, que es un certificado de vigencia de poder, ¿no? El hecho de pedirle al registro público, incluso tú que vas a ser el que va a celebrar un negocio jurídico, para facilitarle esto a tu contraparte, un certificado de vigencia de poder que va a ser el registro público diciendo que aun cuando la partida registral tiene una serie de complejidades, no solamente por la forma en que se ha estructurado los poderes, sino porque estos han ido sustituyéndose en el tiempo, porque se cambió el gerente general, se cambiaron los apoderados, y eso a lo largo de muchos años puede ser algo complejo de leer, ¿ya? Uno puede pedir al registro público un certificado de vigencia de poder, que va a tener más o menos esa estructura. Una denominación social de una empresa, ¿no? En este caso una empresa individual de responsabilidad limitada, ¿ya? El asiento y donde se nombran a las personas, ¿ya? Que en este caso es el gerente, y se dicen las facultades que tiene esta persona, ¿ya? Eso es un certificado de vigencia de poder que lo había mencionado en videos anteriores, que básicamente materializa el hecho de poder verificar que alguien tenga o no tenga un poder y en base a eso yo poder contratar con esa empresa o con esa persona que viene ante mí. Y eso es parte de lo que va a ser materia de la discusión en uno de los casos de las infografías. Ya, entonces ese es un último tema que quería mencionar alrededor de la representación, que es la parte más bien patológica de la representación. Cuando hay algún problema con un poder, ya sea porque éste se ha excedido, o porque se ha violado sustancialmente, o porque simplemente alguien actuó sin poder, ¿ya? Y como están viendo, la consecuencia de esa situación es la ineficacia de ese negocio jurídico frente al representado. ¿Ya? Entonces lo dejamos ahí y nos vemos en el siguiente video. ¿Ya? Adiós.